Ahora sirve obrar cantando, a moverse y seguir a pie. Estar por ahí hablando, no estar escondiéndose. A veces no hay otra manera que salir a desafiar a quienes siempre nos condenan, coartando la libertad. Ahora sirve no estar callado, hay que compartir con los demás, a gritar por todos lados que nos dejen en paz. Es más fácil hacerse fuerte con la certera información que esperar ignorando sin saber y con temor. Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Ay, que me dejen vivir volviendo la realidad que tengo y que siento. Ahora sirve no estar dormido, más que solo para descansar, que no te pillen por distraído, hay más de una señal. El que hoy elija estar despierto es porque valiente pudo ser, o es que poco adoctrinado fue para ver. Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Ay, que me dejen vivir hoy viendo la realidad que tengo y que siento. Que me dejen vivir. A ver si nos dejan vivir. Que nos dejen vivir como queremos, que nos dejen en paz. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Bengoa, soy psicóloga y periodista y es un gusto y un honor para mí haber sido invitada para presentar esta mesa de connotados profesionales que integran el movimiento de Médicos por la Verdad Uruguay. Esta organización cada día va sumando más y más profesionales y profesiones alrededor del mundo que aportan una mirada crítica y diferente para poder conocer y comprender mejor la realidad que nos rodea, en el entendido de que es la búsqueda de la verdad la que nos hace finalmente libres. Queremos informarles que esta presentación está siendo transmitida en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube y la plataforma de Facebook de Médicos por la Verdad Uruguay para todo nuestro país y para el resto del mundo. Además de los profesionales que hoy nos acompañan en esta mesa, a quienes iremos presentando en la medida que vayan haciendo sus intervenciones, tendremos la participación especial desde Argentina de la doctora médico forense Chinda Brandolino, que nos aportará su punto de vista y una nueva información sobre el tema que hoy nos convoca. A continuación, comenzaremos entonces con el programa del día de hoy, con palabras de apertura del coordinador y mentor de este movimiento de Médicos por la Verdad Uruguay, el señor Roberto Lamezón, que es comunicador y tiene una larga trayectoria en la organización de este tipo de eventos en diversas partes del mundo. Muchas gracias a todos. Los dejo entonces con las palabras del señor Lamezón. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos los aquí reunidos en este coloquio, a quienes están conectados a través de las redes sociales y en especial a los compatriotas en diversas partes del mundo. También queremos hacer extensivo el saludo a Ramón Freire y Fernando Ferreira, que nos han ayudado enormemente en esta difusión. Desde nuestra independencia, es la primera vez en la historia del Uruguay democrático que no existen diferencias entre el discurso político, científico y el discurso periodístico.
El haber podido conformar Médicos por la Verdad de Uruguay me ha permitido nuclear las voces disonantes al discurso único. Las maniobras políticas a nivel global y las corporaciones farmacéuticas forman parte de una gran estrategia de las altas élites del gran poder con el fin de lograr quebrar las economías nacionales y esterilizar la población. Según cifras comprobadas, no deberíamos actuar como si hubiésemos sufrido una pandemia. Es necesario que los ciudadanos tengan elementos soberanos de juicio para no repetir patrones globales. Quiero dejar en claro que nuestro único interés es llegar a la verdad y que si nos callamos somos cómplices. Buscadores de contenido y redes sociales extranjeras coartan el derecho humano universal de expresarnos en nuestro propio territorio, aquí en el Uruguay, censurando nuestras opiniones y la de profesionales médicos. Es llamativo que en un país que se precia de tener la democracia más antigua y duradera de las Américas, no se defienda el derecho de expresión de los uruguayos. Sin embargo, Uruguay hace acuerdos con quienes nos censuran. Para que todo sea justo y perfecto, esto debiera modificarse estableciendo así una equilibrada forma de respeto. Algunos de los que hoy estamos aquí presentes, como es en mi caso, somos viejos iniciados en el corazón de los medios de comunicación. Por tanto, debemos ser responsables de transmitir con aplomo y veracidad a la población lo que realmente sucede aquí en el Uruguay y en el resto del mundo. Sin embargo, periodistas y comunicadores de medios nacionales, quienes deciden cómo y de qué forma se difunden las noticias, se remiten a repetir información de las grandes cadenas internacionales sin tener una mirada crítica sobre sus contenidos. La mayoría de las personas están confundidas, dormidas, y se ha generado un clima de miedo y alarma que no parece concordar con el aparente impacto producido en nuestro país respecto a las muertes efectivas por COVID-19 sin patologías previas. Para finalizar, creo importante recordar que muchos de nosotros hemos nacido en pueblos revolucionarios y valientes, que supieron ser en su día una piedra angular en la lucha por la libertad y la independencia de nuestras naciones. Por eso debemos apelar a esa parte de nuestra genética y cultura para defender nuestra vida y la de futuras generaciones. Debemos ser héroes de nuestra propia historia. Está en juego la vida de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos. Todas esas personas dependen de que tú hoy despiertes y seas consciente de que te informes y tomes las acciones necesarias frente a los grandes poderes que por ahora gobiernan este mundo. Seamos entonces, en señal de apuro, el cambio que queremos ver allí afuera, comenzando hoy, ahora, por la vida y por el bien de la humanidad. Muchas gracias. Escucharemos ahora la presentación de la doctora Laura Domínguez, médico pediatra, que leerá el manifiesto de presentación de Médicos por la Verdad Uruguay. Buenas tardes y bienvenidos. Somos un grupo de profesionales del subsector salud y atención médica que no representa ninguna ideología política ni religiosa, que ante una iniciativa ciudadana y por vocación humana resolvió aliarse por la verdad y el bien de la sociedad uruguaya, comprometido con la sociedad, la ética, el conocimiento comprobado y el sentido común. Nuestro objetivo es informar con veracidad a la población, los colegas y a las autoridades cuando corresponda, acerca de todo lo relativo a los brotes epidémicos del SARS-CoV-2, ya que al cabo de 8 meses hay suficiente evidencia científica y empírica reñidas con el conocimiento y el sentido común como para mantener las medidas actuales en los niveles de recomendaciones y exigencias que consideramos en gran parte innecesarias en el contexto actual de Uruguay y el mundo, máxime ante los resultados favorables en nuestro país. A casi 6 meses del primer caso declarado en Uruguay y a 8 meses del inicio de los brotes de SARS-CoV-2 en Wuhan, China, la situación de los brotes en Uruguay ocasionaron 12 muertos por cada 1 millón de habitantes, 44 en total,
uno era profesional. En cuanto a la estadística proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, con fecha de ayer, 31 de agosto del 2020, tenemos que fueron realizados 173.187 tests y de ellos 1.595 fueron positivos. Estamos hablando del 0,9, menos de 1% positivos. Dentro de ellos, 2,8% fueron los fallecidos, en un total de 44, que corresponden, comparándola en la población nacional, un 0,0012% de la misma. De los casos positivos, el 23,4% fueron asintomáticos y en el 90% se trataron ambulatoriamente. Solo el 10% de ellos requirió internación. A su vez, de esos internados, el 70% ingresó a sala, cuidados moderados, y el 30% requirió unidad de cuidados intensivos. El 100% de los fallecidos y el 73% de los internados presentaba enfermedades preexistentes, como cardiovasculares, diabetes, obesidad, tabaquismo, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siendo estas mencionadas las más prevenibles, además de nefropatías, neoplasias, inmunodeficiencias, enfermedad neurológica y hepatopatía en un caso cada una. Y su edad media fue de 72 años. Los datos del llenado de los certificados de defunción en el mundo y en América, en su mayoría, no se registraron debidamente en base a un protocolo, sin poder diferenciar, por ende, si la muerte fue por o con SARS-CoV-2, lo que sumado a que en las recomendaciones del manejo de cadáveres se recomienda no aconsejable la realización de autopsias, invalida las estadísticas y las medidas tomadas. Comparando con cifras históricas de mortalidad, podemos concluir que estos brotes epidémicos de SARS-CoV-2 no constituyen un problema real de salud pública en Uruguay. Las tasas de ataque por infecciones respiratorias agudas en general y gripe en particular en Uruguay han sido de 10 a 20% en menores de 2 años y de 40% en mayores de 65 años. Y nunca se entablaron medidas como las actuales. Estos datos los obtenemos de la Cátedra de Infectología de la UDELAR. En cuanto a los niños y adolescentes menores de 15 años, contraen poco la enfermedad con cuadros leves y fueron solo 84 de los 1.595 casos positivos. Estamos hablando de un 5% de los casos positivos hasta ahora, siendo el 42% asintomáticos. El resto se recuperó sin internación con cuadros leves, siendo despreciable la posibilidad de contagio de este grupo a los adultos, dada la estadística proporcionada por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, no se justifican las restricciones en sus actividades diarias, como las educativas, el juego al aire libre, la socialización con sus pares y adultos referentes, el uso generalizado de la mascarilla, menos en niños en pleno desarrollo neurocognitivo, dado que, explicando un poquito, dado que el coronavirus tiene un tamaño de 50 a 200 nanómetros y las mascarillas quirúrgicas tienen orificios miles de veces más grandes que el tamaño de un virus. Solo son útiles al disminuir el riesgo de que una persona enferma tosa, estornude y expulse gotículas de saliva sobre otra persona a menos de 1 metro de distancia, pero no son útiles para filtrar el aire que inhala una persona. A su vez, causa efectos adversos por hipoxia y hipercapnia, con microclima de humedad y calor, proliferación de gérmenes que se reinhalan, produciendo o agravando enfermedades respiratorias crónicas, además cefalea, mareos, cansancio con riesgo de accidentes. Así que, con respecto a la población pediátrica, estimadas madres, padres, cuidadores, maestros, profesores, pediatras, autoridades de educación y de salud, les decimos que es momento de informarse debidamente en base a riesgos reales, a información contrastable en base al conocimiento, para poder valorar que, queriendo prevenir un evento de riesgo casi nulo para esta población pediátrica, estamos desestimando el gran impacto que ya está causando y causará en el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos e hijas. Informamos también que una persona puede portar este virus de transmisión aérea sin enfermar al no tener síntomas. Solo se considera enfermo si tiene síntomas, como la tos o el estornudo, expulsando gotas hasta 1 metro de distancia, no por el aire con suspensión de gotitas o al hablar o a través del agua u objetos contaminados. Por lo tanto,
No hay razón de confinar a un sano asintomático, sea este portador o no, dada su baja o nula comprobación de contagio basada en una prueba que no detecta infecciosidad. Aislar ni distanciar a una persona sana. Mantener los protocolos de atención priorizando la telemedicina por sobre la atención personal en Uruguay, dado que los servicios de atención no colapsaron como en otros países, observándose servicios ociosos intra y extrahospitalarios y desatendiendo el control de patologías crónicas preexistentes que en el 73% de los pacientes tuvieron cuadros de SARS-CoV-2 moderados a severos, los cuales requirieron internación. Y fueron el 100% de fallecidos por esa causa en Uruguay, con datos del certificado de defunción. Además de haberse retrasado procesos diagnósticos de enfermedades, que su detección precoz es clave para su buena evolución. De continuar con esta gestión de crisis, cuando la crisis está en la gestión diaria de una atención a demanda espontánea, no programada, que esta pandemia desnudó, evidenciando que siempre se gasta tarde y mal, no intencionalmente, pero sí por falta de profesionalidad en la gestión, dado que del 90% del financiamiento se brinda la recuperación y la rehabilitación, no al primer nivel de atención en momentos donde el mayor impacto ahora es económico y social. Con respecto al diagnóstico recomendado por la OMS, el PCR o reacción en cadena de la polimerasa, que se está utilizando en todos los países, o la PCR con la variante de la retrotranscriptasa inversa, dado que el SARS-CoV-2 es un virus ARN de una cadena y a pesar que se dice que puede tener una sensibilidad y especificidad del 90%, la OMS reconoce que tiene limitaciones porque detecta porciones de material genético del virus que comparte con un 80% de similitud con otros tipos de coronavirus u otros virus diferentes al patógeno en cuestión, dando falsos positivos y negativos, lo que condiciona la estadística y las medidas. No puede discriminar si son restos de proteína existentes de contactos previos con este u otros virus, por lo cual lo único que puede detectar es solo un contacto, no su condición infecciosa. En cuanto a los tratamientos, mucho se ha hablado e inducido a error de manera sistémica, con ocultamiento y desinformación, no solo desde la propia OMS, que debió haber cumplido su rol de referente profesional independiente, que no lo ha sido, siendo de público conocimiento que la misma hoy es financiada en su 80% por capitales privados, empresas farmacéuticas y fundaciones que invierten en la creación de vacunas, lo que pone en tela de juicio sus intereses. Entre otras cosas, la OMS, además de haber cambiado recientemente el concepto de pandemia, no condicionándolo al número de casos y dar continuamente mensajes opuestos acerca del comienzo de la enfermedad, el tipo de agente, el modo de transmisión, su poder de transmisión y sus medidas de protección, llegó a prohibir la realización de autopsias al inicio de la misma, lo cual determinó, junto a la vacunación de la gripe a los ancianos en Italia y España, 3 meses antes de la pandemia, un verdadero genocidio, el cual lo revertieron principalmente 2 médicos valientes que desobedecieron lo determinado por el Ministerio de Salud Pública, salvándose así muchas vidas con tratamiento efectivo que también difería del recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En relación a los tratamientos, queremos destacar que vemos con gran preocupación cómo desde el colectivo médico y la población general se espera ansiadamente una vacuna que está por salir al mercado sin haberse cumplido las fases de estudio, que habitualmente lleva al menos una década para asegurar efectividad y seguridad a mediano y largo plazo. Entonces, por no haberse tipificado aún completamente el virus genéticamente modificado de rápida mutación, ya van 75.000 mutaciones, ser de baja letalidad, con pleno conocimiento de los tratamientos efectivos, sin haber colapsado los servicios, al menos en Uruguay, no se justifica la vacunación. No somos negacionistas y mucho menos irresponsables, dadas las muertes prevenibles de los ancianos principalmente, a cuyas familias les enviamos nuestra pésame por ello. Por el contrario, nos sentimos en la obligación ética y moral de devolver a la sociedad que nos permitió formarnos nuestro leal saber y entender con humildad, sí, pero sobre todo con mucha determinación y firmeza. Apelamos a la inteligencia, a la autoestima de un gran país, como siempre lo fue Uruguay, gracias a los tantos y tan destacados uruguayos a través de nuestra historia y a nuestra garra charrúa. Contribuyamos todos a mantener el buen rumbo nacional que nos destaca en el mundo actualmente, pero con sentido común,
con inteligencia, con valentía, evaluando juntos lo actuado hasta ahora para seguir adelante sin perder de vista los impactos económicos sociales, garantizando los derechos individuales en el marco de una nación a defender a ultranza entre todos. Nos referimos principalmente a los profesionales del subsector salud y atención médica, en apoyo a las autoridades del gobierno, para actuar con información científica y veraz, sin miedo y con independencia de intereses financieros, internacionales o personales. A los medios de comunicación, especialmente a sus periodistas, que no sean parte de esta gran campaña de desinformación y exageración de datos, que solo contribuye a tener más miedo o pánico en la gente a la vez de desinformar. Y por ende, informen con veracidad e inteligencia los datos de fuentes verificables. Hacemos un llamamiento a todo el pueblo uruguayo que quieran sumarse a esta causa noble de avanzar hacia una sociedad más y mejor informada, con la verdad, con menos miedo, más próspera y más libertad para todos. Muchas gracias. Pasamos a continuación a la presentación de la doctora en Derecho y escribana Adriana Candusi. Hola, buenas tardes y saludos a todos. Yo quiero empezar diciendo que hay un grupo muy reducido de seres humanos que se creen los dueños de este planeta, con derecho para disponer de él de acuerdo a sus intereses, considerando que ellos son más que los demás y por lo tanto tienen derecho a decirles a toda la humanidad cómo deben actuar, llegando a tal límites como considerar que los habitantes de la Tierra somos muchos y además vivimos demasiado. En esta cosmovisión, la más alejada posible de la condición de humanos, se han convertido en verdaderos enemigos de las hermanas y hermanos, siendo los arquitectos de un nuevo orden mundial basado en el totalitarismo globalista, esclavista y transhumanista, atacando de muerte a la humanidad. Hoy en esta reunión siento formar parte como humana, trascendiendo los roles, el género, la nacionalidad o cualquier elemento de separación. Es un movimiento de todos, que se ha iniciado con los médicos por ser justamente la salud y el miedo a la muerte, el ataque puntual por la que la humanidad ha sido golpeada en este momento. Pero no termina ahí, más bien es el comienzo del movimiento de humanos por la verdad y la libertad. Sin duda estamos en guerra, de unos pocos dueños del dinero en contra de la humanidad, y todos participamos de ella, y lo estamos entendiendo. Las grandes manifestaciones multitudinarias en todas partes del mundo lo demuestran. Por eso desde acá extiendo una exhortación y llamado a formar parte de estos movimientos por la verdad y la libertad, a todos los seres humanos, porque es una guerra contra todas y todos. Y todos somos necesarios, médicos, abogados, artistas, obreros, humanos. Seguimos ahora con la presentación del doctor Mario Cabrera, especialista en salud pública. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Particularmente dar la bienvenida a la doctora Chinda Brandolino, que no es la primera vez que nos viene acompañando. Lo mío va a ser apenas una introducción y reforzar algún concepto. Ya se han nombrado las palabras claves. La doctora Chinda Brandolino es quien ha sido un poco la guía de toda esta zona y no solo para América, merecido por mérito propio. Así que mis felicitaciones desde ya. En realidad lo que voy a hacer es reforzar, por ejemplo, lo que se ha venido diciendo, el derecho a la verdad, a la libertad responsable y a la justicia, ante quienes deberán penalmente someterse todos aquellos como los responsables de la OMS, y se avanza más del gobierno de China y cualquier otro en cualquier parte del mundo que hayan intervenido en esta pandemia, que no hay ninguna duda. Hay mucha información al respecto, todos la sabemos en mayor o menor medida, no vamos a abundar en eso. Ya hay además precisamente otro argentino con un estudio de abogados que no recuerdo, en la primera vez no estuvo, doctora Brandolino, pero en la tercera reunión que hicimos por Zoom sí estuvo. Es el estudio de Poplavsky, son un estudio que está en Buenos Aires, en Colonia, acá en Uruguay, está en Miami, creo que en España también, que al momento llevaba alrededor de 1.300 demandas de casos concretos específicamente. Este miedo infundado
fruto de una ingeniería social muy bien planificada y no desde ahora, que tiene larga data, tan larga data como que desde la teoría de Malthus él había establecido el crecimiento poblacional en forma aritmética, en forma geométrica, y el de la producción de alimentos en forma aritmética, lo cual la conclusión era lógico, había que disminuir la población. Ya hacia 1974, 75 creo, si no me equivoco, un informe de Estados Unidos para asegurar el Estado Nacional como un problema de seguridad nacional, estableció en la presidencia de Gerald Ford justamente toda la campaña para disminuir la población formalmente. Allí nacieron todos los movimientos que se integraron en organismos de Naciones Unidas, de control de la población, y ha seguido. Recuerdo en la primera reunión de Zoom que hicimos con la doctora Brandolino y el doctor Bota, nos recordaba el doctor Bota cuando estuvo de campaña de vacunación en África, cuando se daba la vacuna antitetánica. Esta tenía además la gonadotrofina coriónica y el objetivo era disminuir exactamente concretar la esterilización de las mujeres jóvenes en África. Eso sigue estando vigente, es conocido, la Fundación Gavi, que está apoyando a la Organización Mundial de la Salud, y además apoya concretamente a la Organización Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates. Es la misma organización que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado un dispositivo para la vacuna, que no es la única, se está apoyando en varios lugares. Por ejemplo, él también apoya la vacunación y la investigación, primero vacunación, después de la Universidad de Oxford. Hay 3 líneas de vacuna que se están realizando, una es la china, de virus atenuado, entiendo, me corregirá ahora después la doctora Brandolino, que va a tener mejor información que la mía, y otra que es la que ha estado promoviendo esta investigación, donde a la vez de introducir los mecanismos, los componentes tóxicos que tienen las vacunas últimamente, ya no últimamente, hace mucho tiempo, se va a introducir el tatú, que es un nanochip, que tiene la finalidad teóricamente transmitido a la población como el derecho de la población a estar identificada. Y eso va a ser leído por cualquier celular en la proximidad o en la distancia específicamente. Van a tener todos los datos personales. Y lo que más preocupa es que no solo va a ser para esta vacuna, que pretendidamente se está promoviendo que sea obligatoria, sino que se va a extender a todas las demás que ya son obligatorias. En ese sentido, yo le diría que, para darle ya la palabra a la doctora Brandolino, que desde Uruguay como desde el resto de América estaremos vigilantes y actuaremos en consecuencia por la vía formal que corresponda, ante que quien corresponda, en defensa de los valores de la vida sana, libre y democrática, respetando los Estados-nación del mundo. Muy bien, tomaremos comunicación, perdón. No, para invitar a la doctora Brandolino. Bien, tomaremos comunicación online en este momento con la doctora Chinda Brandolino, médico forense de la República Argentina. Buenas tardes, doctora. Cedo la palabra al doctor Cabrera para continuar. Adelante, doctora. Es un gusto recibirla como siempre. Gracias. Disculpe esta demora previa. Era de orden que en esta presentación transmitiéramos algunas cosas locales. Así que... No, me encantó. Gracias, querido Mario. La verdad es que me ha encantado escucharlos a las dos profesionales que hablaron. La médica, que acabo de escuchar con gran alegría, hizo una síntesis maravillosa del problema del SARS-CoV-2, y lo mismo la doctora en Derecho, que expuso las principales objeciones a esta imposición dictatorial a la que están sometiendo a todos los pueblos y en particular a nosotros, Uruguay y Argentina, siempre hermanos, siempre realmente constituyendo una unidad, ¿no es cierto?, de espíritu y de corazón, como bien dijo Roberto, en esta vocación de no dejarnos esclavizar. Ha sido siempre nuestro espíritu igual y hermano en este tema, ¿no es cierto? Mario lo ha resumido también perfectamente bien. No nos cansamos de decir que nuestros pueblos tienen que hacer valer su libertad, su dignidad frente a esta imposición. El tema de las vacunas, además, debe ser revisado completamente, como he dicho muchas veces,
y siempre cito el ejemplo de mi país, Argentina, que hacía las vacunas con un gran cuidado y excelencia, hasta que puesto en el gobierno el presidente Alfonsín, ya fallecido, su canciller Dante Caputo prohíbe a la Argentina la fabricación de vacunas. En ese momento se importan sin ningún control de calidad de nuestro país, en ese momento de la India, y la mayoría de esas vacunas son de la India, en donde se hizo justamente la primera experimentación de utilizar la vacuna como medio de esterilización. El médico que hizo eso fue el doctor Taiwar, y presenta el trabajo en forma oficial en 1989 en el Instituto de Inmunología de la India, ¿no es cierto?, cuando realmente la experimentación clínica se hizo ilegalmente en las mujeres de Filipinas, Bangladesh e India, ¿no es cierto? Justamente a esas mujeres se las sometió a una vacunación inconsultamente, y esas vacunas para el tétanos, esas campañas antitetánicas, no decían que el toxoide tetánico iba acompañado de gonadotrofina coriónica. Así es que esas poblaciones fueron esterilizadas en gran medida, miles de mujeres fueron esterilizadas, así como esto que te ha contado, les ha contado el doctor Bota, él fue testigo presencial de esa campaña de vacunación, ¿no es cierto?, en el Cairo, donde fue justamente una monjita enfermera alemana la que descubre que la vacuna tenía gonadotrofina humana. En fin, esta historia se remonta al año 1982, y el inicio de esta campaña para esterilizar a la gente mediante vacunas se remonta al año 1972. Allí hay muchísima bibliografía. A mí me gusta citar el monitor biotecnológico de la Universidad de Network, que publica todo esto a principios de la década del 90, donde clasifica bien esos dos grupos de vacunación. El Centro de Estudios de Reproducción Humana de los Estados Unidos se ocupa de buscar vacunas que esterilicen, que produzcan anticuerpos contra el testículo, contra el óvulo, contra el ovario. Y el otro grupo fue el Instituto Nacional de Inmunología de la India, que directamente hace la vacuna contra la gonadotrofina, es decir, con antígeno de gonadotrofina, para que las mujeres que lo reciben provoquen o formen anticuerpos contra esta sustancia, indispensable para mantener vivo el embarazo, ¿no es cierto? Esta fue la más exitosa. Desconocemos el rumbo que tomaron las vacunas experimentadas en el Centro de Reproducción Humana de los Estados Unidos, porque en nuestros países fueron utilizadas las vacunas de la India en su primera instancia. Por supuesto, responsables de esta esterilización masiva que supera toda posibilidad de credibilidad por nuestra gente inocente, es principalmente el señor Rockefeller, ya muerto, Davidson Rockefeller IV, que murió hace un par de años, de 104 años, y el innombrable Bill Gates, que es quien financia en un 80% actualmente la Organización Mundial de la Salud. Él hace la Fundación Gavi, Alianza de Vacunación para Vacunación Universal, con el famoso millonario Warren Buffett, ¿no es cierto?, miles de millones de dólares en esa fundación, que por supuesto se eximen del pago de impuestos en los Estados Unidos, no dan puntadas sin hilo, para esterilizar a todo el mundo que ellos consideran subdesarrollado o tercer mundo, mal llamado tercer mundo. Nosotros no somos ningún tercer mundo, nosotros somos un mundo con una tradición occidental y cristiana, con una gran cultura que lamentablemente ha sido destruida por la infiltración que estas grandes élites, estas corporaciones han hecho en nuestros gobiernos hace casi 100 años. Podemos documentar cada una de las cosas que decimos. Es impresionante. En la Argentina, en el año 1932, cuando se hace el pacto Roca-Russiman, se crea el Banco Central, que fue manejado desde Londres hasta la actualidad, desde 1932. A eso me remito principalmente cuando digo la inmiscusión de esta gente en nuestros países, que probablemente por eso no ha podido salir de una situación que debiera ser muchísimo mejor o muy superior de acuerdo a las riquezas, no solo territoriales, sino humanas que ha habido en nuestros países, que han tenido grandes olas inmigratorias muy calificadas y que han dado individuos como ahora dispuestos a dar su vida para defender su libertad, ¿no es cierto?
Entonces, el tema de vacunación debe ser revisado íntegramente. Y les recuerdo a todos los médicos que nos escuchan, que lo he dicho en otras oportunidades, y me parece, Mario, que lo he dicho en el Zoom, pero no me acuerdo que he estado contigo, que todos los procedimientos médicos deben ser revisados siempre. Así ha sido en la historia de la medicina. La medicina, los adelantos técnicos y científicos están sujetos a las limitaciones de los seres humanos. Los médicos, los científicos, somos seres humanos y como tales limitados en todos los aspectos. Por lo tanto, todos nuestros descubrimientos pueden tener aristas que nosotros mismos desconocemos y los que nos suceden deben revisar para no cometer errores, sobre todo en el área de las ciencias de la salud. Así fue el caso que cito siempre, la talidomida, que provocó el nacimiento de miles y miles de chiquitos sin brazos y sin piernas. Cuando se inventó ese compuesto, todos los médicos creían que era la solución para los daños del embarazo, y luego ni hablar de las sangrías que se hacían a los chiquitos pensando que los curaban, cuántos niñitos, ni hablar de que en el siglo XIX se daba tintura madre de belladona, de Longoamanita muscaria, que ocasionó la muerte de muchísimos niños, hasta que los médicos se dieron cuenta, siempre ha sido así y siempre debe ser así. Y lo que más llama la atención es que cuando se instala con un aparato de propaganda inmenso la vacunación hace 50 años, se inculca en todos los programas médicos como una especie de endioseamiento de las vacunas que habían sido la solución de las epidemias, y se impide a todos los científicos que trataron de revisar ese tema llegar justamente a los foros internacionales para poder dar sus opiniones ante la evidencia. ¿No es cierto? Hace 50 años, imagínense que la primera voz del síndrome de Keller fue en 1943, que describe los 12 primeros casos de autismo, cuando en el 41 se había descubierto la vacuna de la pertussis, ¿no es cierto? Se había implementado, tal vez no descubierto. Desde entonces, ¿cuánto se pudo adelantar en los foros oficiales? Nada. Miles de médicos han reportado trabajos científicos sobre lo que observan en la vacunación, que podría haberse corregido, mejorar la vacunación, corregir la edad de suministro, disminuir los tóxicos que tienen las vacunas. ¿Cómo vamos a dar 31 vacunas antes del año, hechas todas con aluminio, cuando solo la vacuna cuádruple, estamos hablando 4 vacunas de las 31 que se dan en Uruguay y Argentina antes del año, están hechas con aluminio y son conservadas con mercurio? Cuando damos la cuádruple damos, vuelvo a repetir, 125 veces más mercurio en sangre que la dosis forense máxima permitida en un niño recién nacido. Estamos locos. Realmente, ¿qué pasa con nuestros cuerpos médicos? Me alegro de ver la creación de Médicos por la Verdad en Uruguay. La medicina no puede funcionar sin la verdad. Y la verdad no puede estar sujeta a la política y a los intereses económicos, porque deja de ser verdad. Se transforma en enunciados parciales o parcialistas que tratan de beneficiar a determinados sectores. La ciencia y la medicina deben estar exentas de toda impregnación política y de toda conveniencia económica. Y de hecho, los mayores científicos de la historia médica han sido en su mayoría pobres. No han optado por el dinero, sino que han optado austeramente por el estudio, la investigación y la atención minuciosa de sus pacientes. Nada como más valioso que este momento donde esta supuesta pandemia nos ha unificado y nos hace reflexionar a todos. Porque evidentemente las élites que Mario ha mencionado, que Roberto ha mencionado, que gobiernan el mundo, al ver que no había reacciones importantes, han avanzado de una manera absolutamente absurda, haciéndonos ciudadanos con arresto domiciliario por imposición de autoridades que ilegítimamente nos imponen esto. Gracias a Dios, la revisión del cuerpo médico, tanto en Argentina, Uruguay, España, Alemania, Italia, fue el cuerpo médico el primero en levantarse al ver la mentira que se cierne sobre esta pandemia, que bien han enunciado ustedes recién, nuestra colega que ha descrito maravillosamente, redondeando esa cifra, según las cifras que tengo, en Uruguay tienen ustedes, para hablar a los que no son médicos que nos están escuchando, 44 muertes. El 100% de los muertos de Uruguay ascienden a 44. ¿Cómo van a obligarlos con 44 muertos
superior totalmente a las muertes que han tenido todos los años por gripe. Fíjate vos, en el 2018 tengo acá, y especialmente busqué esta cifra, tuvieron 325 muertes por enfermedades pulmonares y hoy 44 muertes por COVID. Realmente nos están tomando el pelo, y tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar ahora que estamos a tiempo, queridos amigos, porque el cuerpo médico, tal vez la medicina es la profesión que, ¿cómo podría decirles?, más llega al corazón de la persona y de la familia uruguaya y argentina. La buena medicina, la medicina entregada, la medicina de vocación que busca el bien de los individuos, ¿no es cierto? El bien y la sanación. Esa es nuestra vocación de médicos, y llama la atención que han sido los médicos los que se han levantado contra este engaño feroz. Así que respecto a la mentira de las cifras, mi colega que me ha precedido en este Zoom lo ha dicho claramente. Solamente quería aclarar que el 100% de los muertos en Uruguay asciende a 44. Es imposible que sometan a su país a todos los dictámenes de esta presunta Organización Mundial de la Salud, porque realmente ha sido maravilloso cómo han manejado todo esto. Y en la otra consideración que cabría ampliar un poquito es el tema de las vacunas para esta supuesta pandemia, por supuesto ya buscada, porque esto es a lo que me refería al principio, estos 50 años de imposición de la noción de que la vacuna es la solución de la medicina, fue una larga preparación de los ciudadanos para que recibieran esta vacuna, esta que se hace ahora. Es decir, se fueron bajando las barreras de resistencia y convenciendo a toda la población, médica y usuaria de medicina, de que las vacunas eran la solución única existente para el problema de las enfermedades infecciosas. Esto es una enorme falacia. Todos los médicos serios sabemos que la real prevención de la enfermedad es una vida saludable, una sana comida, un sano descanso, una seguridad laboral, una seguridad política en cuanto a la vida civil de todo ciudadano. Esa es la verdadera salud. Un balance entre la actividad física y la actividad intelectual, como ya los griegos lo habían definido, mens sana in corpore sano. Esa es la verdadera prevención. ¿Cómo puede ser que en nuestros países, Uruguay y Argentina, riquísimos, países ganaderos, países agropecuarios, exista el hambre? No puede existir. El hambre es producto de una deformación política de quienes nos han gobernado los últimos 50 años, todos. Y nosotros debemos impedir que eso, porque esa es la verdadera salud, la verdadera prevención. Cómo una familia no va a tener un techo y comida asegurada por un trabajo digno. No dádivas que humillan, sino trabajo digno. Nuestros países necesitan eso. Y en un segundo plano, todas las medidas medicamentosas que puedan ayudar a prevenir o curar las enfermedades. Sin embargo, la población está convencida de que las vacunas evitarán esta epidemia actual del SARS-CoV-2, así como las próximas, y también, lamentablemente, gran parte del cuerpo médico joven, a veces deficientemente formado en otros aspectos de la vida, como la historia, las letras, las humanidades, que deben formar parte de la formación de todo médico, ¿no es cierto? Ya que el sujeto de nuestra ciencia es el hombre, y nosotros debemos conocer al hombre en todos los aspectos a través de la historia. Entonces, esta vacuna, por supuesto, reviste particular peligro para la humanidad, en este caso para Uruguay y Argentina, pero así para toda la humanidad. Hay 3 líneas, 3 tipos de vacunas que se están haciendo, cada una más peligrosa que la otra. Una de las vacunas es utilizando un virus como vector que va a llevar material genético para corregir el genoma humano. Otra de las vacunas directamente, que es la que se hace en Oxford, el enemigo histórico de Argentina está mandando a experimentar y hacer las vacunas en Argentina y experimentarlas en nuestros soldados. Esa vacuna es vacuna con ácido ribonucleico, que directamente va a codificar el genoma de todas las células de quien la reciba. Y la tercera vacuna, que es la china, se trata de virus atenuados. Virus atenuados que se introducirán en el organismo. Y nosotros tenemos que aceptar que esos virus fueron suficientemente tratados, atenuados, cuando tanto Uruguay y Argentina tienen cuerpos médicos y científicos que pueden probar, realizar vacunas con todas las medidas de seguridad.
y que además lleva, como dijo también mi predecesora, muchísimos años, nunca menos de 8 años. Debe haber un año entero de experimentación animal, un año siguiente y el siguiente también, 2 años de experimentación en pequeños grupos de personas, y solamente si la vacuna demuestra inocuidad en esos casos, recién en el 4.º año de experimentación se hacen las pruebas en grandes cantidades de personas con el método de doble ciego. Estamos hablando un mínimo de 4 años para cualquier vacuna, y ahora en 6 meses pretenden inocularnos, 6 o 5 meses, vacunas de contenido desconocido que llevan sello de otros países y no de nuestros cuerpos de control de calidad. Queridos amigos, la historia nos enseña que no podemos confiar en quienes nos suministran estas vacunas, que nosotros somos adultos, somos países adultos y libres, y debemos defender la libertad de nosotros digitar nuestra propia salud y utilizar los medios, los medicamentos, todo mecanismo médico elaborado y controlado por nuestra gente. Aunque sea enunciado en el país de más desarrollo del mundo, nosotros debemos controlar, tenemos el derecho y el deber de hacer el control de calidad y la fabricación en nuestros países. Eso es todo lo que podría aportar en este Zoom. Muchas gracias, doctora. Creo que tiene muchísimo más para aportar en los hechos. La vemos en varias actividades que realmente son merecedoras de un verdadero aplauso, sobre todo en este momento que está viviendo Argentina. Así que desde ese punto de vista también nos congratulamos de su esfuerzo diario. Y además del trabajo diario que hace, porque la otra vez cuando intenté contactarla, me atendió su hija y usted estaba en consulta. No, por favor. Nos interesó mucho todo lo que dijo, reafirma lo que veníamos tratando nosotros, y es bueno que sigamos conectándonos más ya formalmente en el sentido, no sé si ha tenido la oportunidad, le han llamado de una radio de La Plata, ¿cómo se llama? Desconexión. Es una radio de Conexión Radio, yo le di sus datos, vive atrevidamente. No es aportar un granito de arena, ¿no? De luz en lo que esté al alcance de todos nosotros para aclarar esto. Muy bien posicionada, muy interesada. Estamos haciendo una red en ese sentido. Y lo mismo en los casos. Nosotros tenemos interés, ya estamos en contacto con el doctor Poplaski, en interés en ir aportándole casos concretos para llevar adelante esa patriada que él está haciendo. Nos interesa mucho mantener una línea de contacto. Hemos molestado mucho a Rosario los fines de semana. No. Es hermoso que mantengamos, Mario, familiarmente este contacto, porque realmente yo creo que solamente la unión nuestra en principio, Uruguay y Argentina, que siempre ha sido así, pero todos los otros países de América Hispana, tenemos que proyectar esta unión con todos ellos, con Bolivia, con Paraguay, nuestros países hermanos, Brasil, en defender la esencia de nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto?, y de nuestra libertad. Indudablemente. Y acá nos acompañan médicos jóvenes que van a hacer el relevo de todos nosotros, que ya por lo menos en lo que a mí respecta voy teniendo fecha de caducidad. Acá la tenemos, que fue la colega que me antecedió, que es pediatra. Así que hermosa. Me encantó escucharla, hermosa, y una cantidad de datos espectacular, ¿no? Una síntesis maravillosa hizo. Exactamente. Así que, ¿qué quisieran preguntarle ustedes, tú misma o tú, Daniel, que hay otro pediatra? ¿Alguna pregunta específica? Yo tengo una pregunta con respecto al PCR. Con respecto al PCR. Me va a preguntar del PCR, de la técnica. Mucho gusto, Chinda. Daniel Peña. Mucho gusto. Presentate, Daniel. Soy doctor en médico general y tengo una pregunta con respecto a un anuncio que salió en el New York Times hace el 29, ahora hace 2 días, ¿no? Estamos primero ahí. Que habla de los ciclos, de cómo funciona el PCR y de que obviamente cuantifica, ¿no?, la carga viral a través de los ciclos, ¿no?
O sea, menor cantidad de ciclo va a dar mayor cantidad de carga viral en la muestra. Pero ¿qué pasa? Ahora están usando 40 ciclos para clasificar, 37 a 40 ciclos para clasificar. ¿Se escucha? Sí, se ve perfecto. 37 a 40 ciclos. Yo quisiera que se ponga a tu lado, Mario, lo escucho muy... ¿Ahora? ¿El micrófono sale bien? ¿Ahora? ¿Ahora lo escuchás, Chinda? No, ella no lo escucha porque es el micrófono acá. Es el micrófono de la computadora. No, está. Arrimate. A ver, venite por acá. Arrimate así ya te ven. Claro, porque sale por la computadora, claro. Y lo atamos con alambre. No. Mucho gusto. Un gusto, querido. ¿Cómo andás? Colega, un gusto saludarte. Igualmente. Acá estaba mirando un anuncio que sacó el New York Times, ¿verdad? Donde se entrevistó al doctor Mena, que es un epidemiólogo que está de Harvard, básicamente, la Academia Chan de Harvard. Y él dice que se utiliza el PCR a través de ciclos para cuantificar la carga genética de la muestra, ¿ok? A más ciclos, ¿verdad?, es menos la carga genética de la muestra, la carga viral, y por ende más inespecífico, ¿tá?, y más sensible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el jueves pasado se habló que alrededor de 40.000 casos positivos con una tasación de ciclos de 40. ¿Qué dice él? ¿No? Que podría ser tanto una carga genética viral, pero podría ser también de otros virus, no solamente del coronavirus, ¿ok? Y de otros agentes patógenos, no solamente ese. Entonces, ¿cuál es mi duda? O sea, ¿en qué está esto? ¿En qué va esto? ¿Qué es lo que se sabe de esto? Porque, al parecer, los laboratorios que se está planteando acá en Estados Unidos, por ejemplo, manejan 37 a 40 ciclos. O sea, ¿qué es lo que se habla? Que serían alrededor de 90% menos los diagnósticos positivos si se manejaran 30 a 35 ciclos. Estamos hablando que la cifra que se da hoy en el mundo es cientos de veces mayor de lo que debería ser, ¿no? Esa es mi duda. Digo, ¿por qué esto no está siendo masivamente interpretado por el resto de los profesionales? No lo logro entender, no sé. Querido, mirá, la respuesta que te doy es esta. El manejo de esta supuesta epidemia no es médico ni científico, sino político. Todos hemos presentado eso. Yo fui la primera que escribí y presenté la objeción, no sé si la primera, por lo menos que yo tenga noticias, a lo mejor en otros países del mundo hubo, pero aquí justamente mandé esa objeción de la PCR y pedí que en todo caso, si no podían, por supuesto como es imposible hacer masivamente micrografías electrónicas, que se acompañara del estudio serológico del paciente. Por supuesto, no te escuchan, los políticos no te escuchan, es más, nuestro presidente tuvo una infeliz expresión: tengo que escuchar a los médicos, cosa que no quiero hacer. La serología, la búsqueda de anticuerpos IgG e IgM, dando abrumadoramente la mayoría del pueblo de Los Ángeles portador de anticuerpos IgG, con lo cual, totalmente sanos, descartaron el peligro de la supuesta epidemia, puesto que todos habían tenido contacto sin enfermar y habían desarrollado la IgG. Eso también nos permitiría sacar este mito que se ha instalado, que es el del portador sano, o como le llaman ahora, portador asintomático. Eso es un absurdo. El asintomático está sano, ha tenido contacto con el virus, lo ha derrotado a su aparato inmunológico, y eso se ve claramente en los anticuerpos. Para eso está la serología. Entonces, la respuesta que te doy es que esto se hace en el mundo porque se maneja políticamente. La PCR es mucho más fácil de usar justamente por los falsos positivos, se usa masivamente, tiene mucho más falsos positivos que falsos negativos. Entonces, por reaccionar con muchísimas partículas de ARN intracelular, intranuclear o extranuclear o citoplasmático, la PCR tiene, yo te diría que más del 50% de falsos positivos, pero eso colabora políticamente para aumentar el número que se dice continuamente por las cadenas de información masiva y que asusta a la gente. Ese método les ha permitido engrosar las cifras de supuestos enfermos, de supuestos infectados, y también, me atrevería a decir, la manipulación del número de muertos, como dijo recién nuestra colega, al impedir la autopsia, que hubiera descartado la causa de muerte, como forense te lo digo, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Todos tenían otras enfermedades, los ancianos, en fin.
eso ya lo hemos dicho en otras reuniones. Esa es la razón única de que se siga utilizando como un único método diagnóstico la PCR, que está invalidada científicamente, y dicho esto por su propio autor, como vos mismo has leído, ¿no es cierto? Porque una cosa es utilizarlo en una muestra de laboratorio cuya inoculación viral se hizo previamente y así referir las cargas virales, y otra cosa es hacerla en el cuerpo humano, donde enorme cantidad de partículas de ácidos nucleicos pueden reaccionar en su secuencia con la PCR, con la reacción en cadena de la polimerasa. Así que desde ya te digo que todos nosotros, Médicos por la Verdad, cuestionamos eso en todo el mundo y pedimos que se asocie masivamente a la serología antes de elevar los números de contagiados o de muertos. Creo que eso es lo único que podemos hacer. Una pregunta muy breve respecto a los demás equipos y organizaciones de Médicos por la Verdad en todas partes del mundo, especialmente, concretamente en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Qué sucede, como decía Fernando Ferreira, con respecto a Latinoamérica y toda esta situación del COVID-19? Mira, en Paraguay es hermosa la Asociación de Médicos por la Verdad, donde ya han empezado a trabajar mancomunadamente. Les pedí que funden también Abogados por la Verdad, citando el ejemplo que acaba de decir Mario, para que inicien acciones legales masivamente. Paraguay, la verdad es que una maravilla. En Bolivia y en Ecuador, en Bolivia también se están haciendo Médicos por la Verdad, han reaccionado, afortunadamente tienen mayor apoyo político. El gobierno actual de Bolivia apoya mucho más a los verdaderos científicos que están interviniendo en esta declaración de pandemia, de manera que Bolivia tiene un próspero porvenir en ese sentido, si la dejan. Ecuador ha sido manipulada terriblemente. Afortunadamente también el cuerpo médico se ha apoyado en el cuerpo político y ha utilizado otros medios como el dióxido de cloro y otros mecanismos que le han permitido salir adelante también en los casos de supuestos de enfermos por SARS-CoV-2, ¿no es cierto? De manera que todavía allí no tengo noticias que se hayan organizado Médicos por la Verdad. Estamos tratando de instalarlo en Brasil, sería importantísimo que Brasil lo tuviera, creo que va a ser posible, porque también Bolsonaro se ha manifestado reticente a la imposición de esta supuesta pandemia, ¿no es cierto? Estamos haciendo gestiones muy grandes allí y creo que es también promisorio. En Chile la cosa es más difícil, el presidente ha tenido una posición dura con respecto a la instalación de la pandemia. Los médicos, yo no he tenido contacto con algunos, pero muy pocos. Me parece que hay mucho temor. Ustedes piensen que hace unos años, cuando estaba Bachelet, todos los médicos unívocamente en Chile se opusieron a la legalización del aborto y fueron muchísimos despedidos de sus trabajos, ¿no es cierto? Bachelet lo sancionó igual, a pesar de que todo el pueblo chileno y todo el cuerpo médico en mayoría absoluta se oponía a la legalización del aborto, y se fue Bachelet con un cargo altísimo en Naciones Unidas y posteriormente la Organización Panamericana de la Salud, cargos que le reportan cientos de miles de dólares mensualmente, ¿no es cierto? Así que Chile está mal. Es la presión que hace la Organización Mundial de la Salud, la presión que hace la Organización Mundial de la Salud a los países, además de endeudarlos a través de otros mecanismos. Así es impresionante. Por eso me alegra ver médicos en Uruguay jóvenes, que no es la primera vez, he visto que los médicos jóvenes uruguayos tienen una buena formación para resistir esta presión, me encanta. Deben saber que la Organización Mundial de la Salud no es Dios ni tiene autoridad legítima sobre nosotros. Que nosotros somos responsables como médicos de cada paciente que atendemos y que nuestra conciencia moral responderá eternamente sobre cada paciente y no va a ser excusada nuestra responsabilidad por haber dicho que, bueno, confiamos en la Organización Mundial de la Salud. Nuestra responsabilidad moral nos acompañará toda nuestra vida, la vida material y la vida eterna. Para eso somos médicos y tenemos la obligación de evaluar nosotros con independencia de juicio a cada paciente. Los lugares donde se ha revertido la muerte por esta presunta pandemia
ha sido donde los médicos, como bien narraron el caso de Italia, tomaron sobre sí la responsabilidad desafiando a las autoridades políticas y analizaron caso por caso y detuvieron totalmente la muerte por este presunto virus, ¿no es cierto? Digo presunto expresamente porque la deformación de los medios masivos es inmensa, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando hablaban de España, yo me comuniqué directamente con una de las médicas del Hospital de Madrid. Me dice, no coinciden para nada las cifras que están dando los medios y la Organización Mundial de la Salud con lo que vivimos en el hospital. El hospital jamás fue saturado, nunca se decretó superado por esta pandemia, tenemos camas disponibles. En fin, por eso uso siempre la palabra presunto, ¿no es cierto? Así que, querido amigo, colega, también pediatra, creo que es tu hora. Nosotros podemos aportar lo que nuestra experiencia nos dé, pero les toca a tu generación luchar esta lucha muy desigual, esta guerra desigual, con países muy poderosos, o mejor dicho, con élites muy poderosas. Porque también en esos países, incluyo Inglaterra, el pueblo es víctima de la élite. Ustedes piensen que los ingleses han rechazado en plebiscito la utilización de la vacuna en su pueblo. De manera que hablamos de gobiernos reales a través del dinero, pero ilegítimos en la forma en que han conquistado el poder. Así que en todo lo que esté a nuestro alcance, como viejos profesionales, los alentamos a que tomen esta bandera, la responsabilidad propia ante cada paciente, el juicio propio, la libertad interior, jamás coaccionada por ningún poder político. El día que tengamos que someternos y agachar la cabeza, debemos abandonar el ejercicio de la medicina. Y bienvenido a este mundo de viejos médicos que estamos para darles nuestra experiencia y alentarlos en esta lucha. Muchas gracias. Ahora tenemos que dar la posta a ellos, justamente, va a ser la posta. No, le agradezco. Un abrazo a todos. Igualmente, de nuestra parte, enorme abrazo. A mi amado Uruguay, que espero pronto, en algún momento, poder ir personalmente, ¿no es cierto? Cuando tengas la oportunidad, solo nos avisas, te vamos a recibir con los brazos abiertos. En Punta del Este te esperamos. Bueno, él es el dueño de Punta del Este. Un abrazo muy grande, igualmente, y a Rosario un saludo especial también. Adiós. Muy bien, damos cierre de esta manera al evento del día de hoy. Agradecemos las valiosas exposiciones que hemos escuchado y finalmente compartiremos con ustedes algunos testimonios en un video sobre los temas que han sido motivo de esta reflexión. Esperamos que los conocimientos vertidos hayan alumbrado sobre el pensamiento y la conciencia de todos aquellos que hoy nos han acompañado. Pedimos muy especialmente a todos ustedes su colaboración en la difusión de esta información por las redes sociales o de la manera en la que estimen mejor poder hacerlo. Creemos que de la posibilidad de estar bien informados dependen, en definitiva, nuestras decisiones y finalmente nuestra libertad como seres humanos. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy Mauro Rovira y le digo no a la vacuna masiva u obligatoria. Mi nombre es Lourdes, soy uruguaya y estoy totalmente en contra de la vacunación masiva o obligatoria. Me llamo Julio y le digo no a la vacuna masiva obligatoria. Soy uruguaya, mi nombre es Mónica Pintos y digo no a la vacuna obligatoria. Soy Andrés Figueira, uruguayo, y le digo no a la vacunación masiva u obligatoria. Soy uruguaya, mi nombre es Catherine Pérez y digo no a la vacunación obligatoria por el coronavirus. Muchos científicos, médicos y ciudadanos responsables en todo el mundo denuncian esta vacuna, entre comillas, COVID, como un plan de exterminio. Fieles católicos y no católicos reconocen que estamos ante la bestia. E incluso valientes sacerdotes en todas partes del mundo, como en Estados Unidos, Italia mismo, Alemania, Argentina, afirman que Bergoglio es el falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Deseo avisar lo siguiente, en unión con los demás integrantes de la obra. Todas estas vacunas supuestas contra el COVID
desarrolladas por todos los laboratorios, están supervisadas todas por la Fundación Gavi de Bill y Melinda Gates. Y tienen un común denominador, que es que manipulan nuestro ADN humano. No son por tanto vacunas normales, son armas biológicas al servicio de la despoblación vinculado al poder mundial. Por lo tanto, ninguno se deje tratar como ratas de laboratorio. No permita que le inyecten este veneno. Modificará nuestro ADN. Quien reciba esto va a empezar a tener un ADN distinto del humano y no habrá posibilidad de cura ante los problemas derivados de esta inyección. Ahora sirve obrar cantando, a moverse y seguir a pie, estar por ahí hablando, no estar escondiéndose. A veces no hay otra manera que salir a desafiar a quienes siempre nos condenan, coartando la libertad. Ahora sirve no estar callado, hay que compartir con los demás, a gritar por todos lados que nos dejen en paz. Es más fácil hacerse fuerte con la certera información que esperar ignorando sin saber y con temor. Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Ay, que me dejen vivir olvidando la realidad que tengo y que siento. Ahora sirve no estar dormido, más que solo para descansar, que no te pillan por distraído, es más de una señal. El que hoy elija estar despierto es porque valiente pudo ser, o es que poco adoctrinado fue para ver. Y que me dejen vivir sabiendo lo que hacer sin miedo. Ay, que me dejen vivir hoy viendo la realidad que tengo y que siento. Que me dejen vivir. A ver si nos dejan vivir. Que nos dejen vivir como queremos, que nos dejen en paz.